Bueno, arrancamos. Me olvidé de decirle, como es para el parcial, que estamos pensando ahí viernes 30, falta confirmar un par de personas, ¿qué es lo que iría? Iría del práctico 1, 2, 3, y del práctico 1 muchas cosas no puede ir porque es para trabajar en la computadora y no le vamos a pedir que hagan cosas de computadora. Pero bueno, alguna cosita, capaz que alguna cuenta que se pueda realizar a mano con 4 datos, ponele, puede ir. Y del práctico 4, que todavía no salió, irían los primeros ejercicios. Yo el práctico lo tengo que publicar, lo voy a publicar hoy. Entonces, del práctico 4, que es sobre distribuciones, algo va a ir, no todo porque no hay tiempo, nos quedan 3 clases nomás. Entonces, después indicamos bien, pero vamos a decir, no sé qué tan largo va a quedar el práctico, pero capaz que va, yo no sé, la primera mitad del práctico, o menos, la primera tercera parte. Después avisamos bien que hasta qué ejercicio va, hasta qué tema va, ¿tá? Pero esa es la idea, incluir un pedacito del práctico 4. ¿Tá? Si pudiéramos meter la mitad del práctico 4 estaría bueno, porque creo que en total son 7 prácticos. Entonces estaríamos cubriendo justo la mitad de todo. Que más o menos esa es la idea. Bueno, a ver si escribo un titulito. Vamos a escribir un color. No sé, rosado. Distribuciones. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar algunos ejemplos de funciones de distribución, que van a ser funciones de distribución que se llaman discretas. Después vamos a explicar bien qué son las discretas, las funciones de distribución discretas, y hay otras que se llaman que son continuas, ¿no? Hay absolutamente continuas también, eso lo vamos a ver después, ¿no? Bien esa clasificación. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, a ver que necesito los apuntes que tengo por acá. Bueno, entonces vamos a empezar con una distribución que se llama binomial. Pero bueno, no le voy a poner título todavía. Cuando aparezca, lo ponemos, ¿tá? La idea es, vamos a considerar una situación, un tipo de experimento particular y una función de distribución particular asociada a una variable aleatoria particular asociada a ese experimento, y después vamos a ver cómo queda su función de distribución, ¿tá? Entonces, el experimento que vamos a hacer, que vamos a considerar es este. Vamos a suponer que tenemos un lote de artículos vamos a poner de n artículos un lote de n artículos n entre los cuales hay d artículos defectuosos. ¿Ah? Puede ser, por ejemplo, no sé, yo qué sé, una fábrica que hace relojes. Entonces, ese día, hay un día determinado, producen un lote de artículos, un lote de relojes, de n relojes, y bueno,
siempre en una fábrica, digamos, siempre se generan cierta cantidad de artículos defectuosos. ¿Ah? Ahí ya, en ese contexto, uno, por ejemplo, va a hacer algo así, va a tomar una muestra, yo que sé, voy a agarrar, yo que sé, no sé, si produje 100, no sé, 1000 relojes, voy a agarrar 10 y voy a mirar, yo qué sé, si en esos 10 hay muchos defectuosos, me da como una pista de que en ese lote salió todo medio mal, lo descarto el lote, o hago que lo revisen o algo, o si hay muy poquitos en esa muestra que saqué, y bueno, digo que el lote, bueno, puede pasar. No vamos a meternos en eso de cómo tomar esas decisiones, pero más o menos el tipo de cosa probabilística que uno va a querer hacer ahí en ese contexto. ¿Tá? Entonces, sí vamos a considerar eso, vamos a considerar que se extrae una muestra. ¿No? Se extrae una muestra de n chiquitas artículos y se mira y se determina si cada uno de ellos es o no defectuoso. ¿Ah? Bueno, es un ejemplo particular, pero podría ser, yo qué sé, ponele, en vez de ser así, n artículos y d defectuosos, y observo n artículos, podría ser, yo qué sé, que los artículos en realidad, yo qué sé, son los peces de un estanque. Y tal, la idea que no es que sea defectuoso o no el pez, la idea, yo que sé, a vos te interesa saber si el pez es, no sé, tal variedad, yo que sé, si es, no sé, una variedad de pez, que no tengo ni idea, corvina, digo, se me ocurre, pero corvinas en un estanque, ¿no? Entonces vos lo que estás mirando es agarrás un pez, agarrás N peces y te fijas si, yo qué sé, si son rojos, o si tienen una enfermedad común de los peces. ¿Tá? Ahí estarías haciendo como un estudio de esa enfermedad, ponerle en el estanque ese. ¿Tá? Digo este otro ejemplo, que sería como lo mismo, para que entiendan que es un ejemplo, pero representa una variedad grande de situaciones. ¿Tá? Hay N cosas, hay D que son de un tipo especial, y yo quiero saber cuántos hay de ese tipo especial, digamos, en una muestra de N chiquita, artículos, cosas. ¿Tá? Entonces, bueno, acá hay dos tipos de forma de extraer esta muestra. Tenemos una muestra con reposición. O puede ser sin reposición. ¿No? Suponete que yo tengo la fábrica esta de relojes y no sé, voy a tomar una muestra de, no sé, de 20 relojes. Ahí puedo agarrar y agarrar 20 relojes diferentes. Ya no necesito hacer de que agarro un reloj, lo vuelvo a poner ahí en la bolsa de relojes y después elijo otro reloj que capaz que es el mismo que elegí primero y se me repite el reloj. Ahí no tengo ningún problema en tomar 20 relojes diferentes. Si la muestra va a ser, el N chiquita va a ser de 20 relojes. Pero por ejemplo, en el ejemplo de los peces, capaz que vos, no sé, vas a tomar una muestra de 5 peces, y vos al pez le tenés que agarrar y saber si tiene tal enfermedad. Entonces lo que tenés que hacer es hacerle algo que implica que el pez esté fuera del agua y no tenés ganas de matar a los peces, no tenés que agarrar uno, hacerle la cosa, mientras agarrás el otro. Puede haber algún motivo práctico por el cual lo tengas que hacer con reposición. Por ejemplo, agarro un primer pez, le hago el examen ese y ya lo devuelvo. Lo devuelvo antes de agarrar el siguiente, porque si no, digamos, yo tendría que, no sé, se me muere o algo así. Lo tiro de vuelta, agarro otro, capaz que justo pesco el mismo. Entonces, serían como dos escenas, ¿tá? Dos escenarios posibles.
Cuando es con reposición, en esos n que miro, en esos n artículos de la muestra, podrían haber repetido. Bueno, si es sin reposición, bueno, no van a haber repetidos, van a ser n artículos diferentes. Bueno, entonces vamos a mirar el caso con reposición primero. Bueno, antes de ponernos en dos casos. Vamos a poner así, hay dos casos. Son esos. Entonces, a mí lo que me va a interesar, digamos, es la siguiente variable aleatoria. Me va a interesar esta variable aleatoria. Bueno, la variable aleatoria de interés es una X que va de omega en R. ¿Qué pasa esto? X de omega, de una omeguita, es la cantidad de defectuosos en la muestra. La muestra omega chiquita. Digamos, el espacio muestral va a tener un montón de elementos representando el resultado de cada muestra. Yo qué sé, agarré tal reloj, tal reloj, tal reloj y tal reloj. Eso yo qué sé, va a ser un elemento que representa el resultado de tomar la muestra. ¿No? Y bueno, yo a la muestra que tome, o sea, omega son las diferentes muestras que pueden aparecer cuando tomo la muestra. Y lo que es cuento la cantidad de defectuosos que hay en esa muestra. ¿No? Esa va a ser la variable aleatoria. ¿No? Según cómo sea, si es con reposición o sin reposición, ¿qué va a ser nuestro omega? ¿No? Entonces, ahora sí nos metemos en el primer caso, hacemos la cuentiña. Entonces, vamos a poner caso con reposición. Bueno, ahí cómo podemos hacer para modelar los resultados. ¿Cómo podemos hacer para modelar los resultados posibles al tomar la muestra? Y bueno, ahí podríamos hacer así, podemos poner vamos a decir, los artículos, ponele, los artículos, o sea, los relojes, eso, lo representamos con un número, del 1 al n. Hay n artículos en el lote. Y una muestra la podemos pensar como un vector conteniendo los artículos que salieron en la muestra. En la muestra no van a salir todos, van a salir una cantidad n chiquita de artículos. Entonces, ¿cómo sería un omega posible para contar acá? Serían vectores. Vectores de artículos. A sub 1, a sub 2, a sub n. Con la condición de que esos ASUI pertenezcan a uno, sea uno de estos números. ¿Está? Para todo I, desde 1 hasta N. O sea, un vector de estos me estaría representado de largo N con un artículo. En realidad no es el artículo que pongo ahí, sino el número que representa el artículo. Con un artículo en cada componente, eso sería una muestra posible. Esto representa una muestra. Un resultado posible de la muestra. ¿Tá? Entonces, el experimento es ese. Tomo una muestra y el resultado de la muestra lo represento con este vector. Y bueno, así es que lo modelo y me formo el espacio muestral así. ¿No? Entonces,
¿cómo sería? O sea, estos serían nuestros sucesos elementales, nuestros omeguitas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería digamos, la probabilidad, por ejemplo? O sea, ¿cómo sería la probabilidad de un suceso? La probabilidad de un suceso cualquiera. ¿No? Bueno, supuestamente, esto depende de cómo tome la muestra yo. Pero la idea es que uno tome una muestra de manera aleatoria, de forma que cada muestra es equiprobable, ¿no? Entonces la probabilidad de una muestra determinada, de un conjunto de muestras, es la probabilidad común y corriente, esa, cantidad de elementos del conjunto, cantidad de muestras, sobre cardinal de omega. Esto si A, incluido en omega, es un suceso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces, ¿cuántos elementos tiene omega acá? Y bueno, habría que contar cuántos vectores de estos hay. Acá se pueden repetir, ¿no? Porque es con reposición. Yo agarro un artículo, lo analizo y después lo vuelvo al conjunto de artículos, lo vuelvo al lote. Entonces, podría ser este igual a este, ¿tá? Entonces ahí es simplemente, en cada uno pueden ir n cosas diferentes, y bueno, y son n lugares, entonces se multiplica. N por n, por n, por n. Así que la cantidad de elementos posibles, la cantidad de muestras posibles sería n a la n. Esto va a cambiar cuando sea sin reposición, ¿no? ¿Tá? Bueno, entonces, pensemos en la variable aleatoria esta. Entonces tengo la variable aleatoria que hablábamos antes, que va a ir de omega. Lo que hace es, cuenta en la muestra, ya dijimos lo que era, cuántos defectuosos hay en la muestra. O sea, agarra uno de estos y se fija de ellos cuántos hay defectuosos. Entonces la pregunta es, ¿qué recorrido tiene eso? Sea X, la variable aleatoria que consideramos hoy. Vamos a poner así nomás, que cuenta defectuoso. Cuenta defectuoso. Como así nomás, pues ya lo escribimos bien, ¿no? Que cuenta defectuosos en la muestra. Entonces, ¿qué recorrido tiene? ¿Cuánto puede llegar a dar la cantidad de defectuosos en una muestra? ¿Qué valores puede llegar a tomar la variable aleatoria? Parece una pregunta fácil, pero tiene su... Lo máximo sería todo, o sea, lo máximo que puede tomar serían todos los elementos de omega, o sea, todos defectuosos, ¿no? Como quería a los naturales, pero... Cuenta cuántos defectuosos hay en la muestra, ¿no? No en el lote completo. ¿Cuántos defectuosos hay en uno de estos? No los defectuosos totales, ¿entendés? Del conjunto entero del lote. Por ejemplo, lo máximo que le puede dar de defectuosos es que todos sean defectuosos. Claro, sería n, ¿no? El n chica. Sí, sí, eso. Ah. Bueno, y lo mínimo que le podría dar de defectuosos Sería es 0. 0, ¿no? Entonces parecería que el recorrido de X o sea, lo que acabamos de decir es que 0 es menor o igual siempre que X de cualquier omeguita. A lo sumo le va a dar 0 lo más chico que puede dar. Y lo más grande que puede dar es el propio n. Entonces parecería que el recorrido de X va a ser todos los números del 0 al n. ¿Está bien eso o no está bien? Hay sutilezas, a ver si se dan cuenta.
va a dar n en algún momento, va a dar n-1, va a tomar todos los valores estos, o podría ser que no tome el valor n, por ejemplo. Bueno, son casos particulares, ¿está? Pero el recorrido no tiene que ser cualquier número entre 0 y n. Por ejemplo, podría ser que no hay defectuoso, que la cantidad D mayúscula de defectuosos es de 0. Agarré un lote justo que están todos bien. No es lo que se va a dar normalmente cuando uno aplique esto. Pero, digamos, matemáticamente, en ese caso, en el caso de que D mayúscula sea 0, la variable aleatoria, ¿qué valores va a tomar? Y va a tomar solo el valor 0, porque cualquier muestra que vos tomes nunca va a tener defectuosos, porque no hay defectuosos en absoluto. ¿Ah? Entonces, en realidad, en ese caso, el recorrido no es todo. ¿Ah? Entonces, el recorrido vale eso si D, por ejemplo, es diferente de 0. Porque si es 0, la cantidad total de defectuosos, solamente va a tomar este valor. El recorrido va a ser solo eso. Ah. ¿Y qué otro caso raro podría haber que la variable aleatoria no tome todos los casos? Que no tome todos los valores de 0 a n. Bueno, el otro caso raro es que sean todos defectuosos. Sean todos defectuosos. Entonces, cada vez que yo tome la muestra y cuente cuántos defectuosos hay, me va a dar que la cantidad de defectuosos es n. ¿Sí? A ver que no me escribe. Si fueran todos defectuosos. Entonces, en ese caso tampoco. Entonces, tenemos que descartar el caso en que todos son defectuosos. Sería D igual n. Pero bueno, si no son todos defectuosos, hay por lo menos un sano. Bueno, podría salirme el sano ese todas las veces. O sea, tiene que haber por lo menos un sano y un defectuoso para que pase eso. Ahí sí va a tomar todos los valores. Porque acá me podría salir el mismo sano, una cierta cantidad de veces, y el mismo defectuoso otra cierta cantidad de veces. Si hay un sano y un defectuoso en menos, ahí el recorrido es eso. Pero si no, lo que vimos acá, que serían casos particulares que no nos interesan, pero el recorrido sería solo 0, esto es si no hay defectuoso. O el recorrido sería solo el n si son todos defectuosos. Que salvo estos dos casos, el recorrido es este. Bueno, entonces vamos a suponer que estamos vamos a suponer que estamos en este caso. No estamos en ese caso raro que en el otro están todos mal, que están todos malos o están todos bien. Bueno, entonces la pregunta es, entonces el recorrido es esto. Entonces, la pregunta es, si yo tomo un K ahí en el recorrido, estamos en este caso, el recorrido es de 1 a n. De 1 a n no, de 0 a n. Tomo un K en el recorrido. Lo que queremos calcular es esto, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a K. Esta es la pregunta que quiero responder ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a K? Bueno, entonces vamos a analizar un poquito. Yo quiero contar cuántas muestras. La probabilidad se cuenta así, ¿no? Ya dijimos eso. Entonces, ¿cuántas muestras hay en este suceso dividido la cantidad total de muestras posibles, cardinal de omega? Sería la cantidad de elementos en el suceso X igual a K, es el valor absoluto, significa cantidad de elementos, dividido la cantidad de muestras de omega.
El de abajo ya sabemos cuánto es. Es n a la n. La pregunta es acá arriba que va. ¿No? Entonces vamos a contar. Contamos los omeguitas que cumplen que la cantidad de muestras, que la cantidad de defectuosos de acá. Entonces, ¿cómo serían? Serían muestras de n elementos. ¿No? ¿Y qué tendría que pasar en esa muestra? Tendrían que haber k defectuosos. O sea, digamos, cada de estos, acá vendría algún artículo, acá vendría algún artículo sub 1, acá algún artículo sub 2, acá vendría algún artículo sub 3, acá algún artículo sub 20. Pero tendría que ser muestra hasta que cada de ellos sean defectuosos y los restantes, n-k de la muestra, sean sanos, o sea, que no sean defectuosos. Entonces tenemos que contar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para contar eso? Hago así, elijo k lugares, lo marco así, son k lugares, y en esos k lugares coloco los defectuosos. ¿De cuántas formas tengo para colocar defectuosos en esos k lugares? ¿No? Entonces, vamos a decir, elijo k lugares y coloco allí, lugares de la muestra, ¿no? Defectuosos. Y en los restantes n-k, que serían estos, no sé, algunos otros, no sé. Ahí serían n-k lugares, donde voy a colocar sanos. Elijo k lugares y coloco allí defectuosos. En los restantes, n-k, coloco artículos no defectuosos. Vamos a poner sanos. Entonces, ¿cuántas maneras puedo hacer eso? Una vez que elegí los k lugares, ¿de cuántas maneras puedo colocar en esos k lugares los defectuosos? Y bueno, ahí, en el primer lugar, ponele, en el primer lugar que elegí de los k lugares, el primero que elegí, que en ese caso es el primero del todo, ahí ¿cuántos defectuosos puedo colocar? Bueno, puedo colocar n menos d, perdón, puedo colocar d defectuoso. En el otro lugar, en el segundo lugar de los elegidos para poner defectuosos, también puedo poner d defectuosos, porque hay d defectuosos en este d. Entonces, ¿cuántas maneras puedo colocar los defectuosos en esos lugares elegidos? Bueno, d a la k, son k lugares. Desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta acá, son k lugares. Entonces, tengo... ¿para qué voy a guardar los de esos? N a la K. De colocar los defectuosos, formas. No, N acá no, D a la K. En los K lugares elegidos, tengo D a la K formas de colocar los defectuosos. Y en los N-K lugares restantes, ¿cuántas formas tengo ahí de colocar los sanos? A ver. Formas de colocar los sanos. A ver si alguien me lo dice.
¿De cuántas formas puedo poner sanos ahí, en los n menos k lugares restantes? A ver si alguien lo ve. ¿Cuántos tengo para poner en cada uno? Acá. ¿Cuántos sanos puedo colocar ahí del lote? Bueno, la cantidad de sanos es n menos la cantidad de defectuosos. Esa es una cantidad de sanos que puedo poner ahí. Acá también, n menos d. Acá también, n menos d. Pues se pueden repetir, ¿no? Puede ser para este mismo sano ahí que acá. Y bueno, entonces me queda n menos d por n menos d por n menos d, n menos k veces. ¿Sí? Entonces sería n menos d a la n menos k. Entonces, en total, ¿cuántas muestras tengo? O sea, elegidos los k lugares, para ponerlo defectuoso, ¿tengo cuántos? ¿Qué cuenta tengo que hacer con estos dos? Multiplicar, ¿no? Tengo d a la k por n menos d a la n menos k muestras. ¿Ah? Bueno, pero esto es habiendo elegido k lugares, que es donde aparecen los defectuosos. Entonces, una vez que yo elijo k lugares, ¿cuántas muestras hay que en esos k lugares hay defectuosos y en los restantes hay sanos? Bueno, este número que acabamos de hallar. Eso elegido k lugares, pero en realidad esos k defectuosos podrían aparecer en k lugares diferentes. Entonces, una vez elegidos los lugares, esta es la cantidad de muestras que hay. Pero a su vez podrían haber más muestras con k defectuoso, porque es en otros lugares donde aparecen los defectuosos. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas maneras puedo elegir k lugares en la muestra? La muestra tiene tamaño n chica. ¿De cuántas maneras puedo elegir k lugares en ese conjunto de n lugares? ¿Ah? Esa sería la pregunta. Entonces, en la muestra, puedo elegir k lugares de cuántas maneras diferentes. ¿Cómo sería esa cantidad? O sea, eso no sería la combinatoria de n tomado de acá. Perfecto. Combinaciones de n tomado de acá, formas diferentes. Algunos anotan así las combinaciones, NK. Bueno, entonces, fijados los k lugares, hay esta cantidad de muestras, pero k lugares se pueden elegir de esta manera. ¿Qué cuenta hago con esto y con esto? Para sacar la cantidad total de muestras. Tendrías que multiplicar, ¿no? Multiplicar. ¿Tá? Entonces, la cantidad de muestras con k lugares, entonces, con k lugares no, con k defectuosos es el producto. Combinaciones de n tomados de k, por d a la n. No, dale con el d a la n, che. D a la k, n menos d a la n menos k. Ayúdame porque me voy a equivocar con esto, porque son muchas cuentas y yo me mareo. Bueno, y ya tengo, ahí respondí la pregunta. Esto es, ¿qué es esto que está acá? Entonces la probabilidad, bueno, entonces la probabilidad, bueno, entonces, digamos, la probabilidad de que x igual k vale, bueno, esto dividido n.
n a la k. No, n a la n. Y esto no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo hacer acá para simplificar un poco? Ah, sí, yo sé. Acá está n a la n. Lo separo en dos pedacitos. Lo separo en... ahí ya me quedó una expresión, ya podría terminar ahí. Pero la quiero simplificar un poco. O la quiero escribir de una manera. Voy a separar estos n factores, n mayúscula, lo voy a separar en k factores por un lado, para combinarlo con esto, y en n menos k factores, para combinarlo con esta expresión. ¿No? Si hago eso, me va a quedar así, a ver si se entiende. Me va a quedar. Este combinaciones lo escribo afuera, multiplicando. Me va a quedar d sobre n a la k. Ahí ya están los k factores de estos n que hay. Los n de abajo, y el d a la k es este de acá. Después todavía me faltan los restantes n menos k, n grande de abajo. Eso lo combino con esto. Me va a quedar esto dividido n. Y n sobre n vale 1, y d sobre n a la n menos k. Di como 3 pasos a la vez, ¿se entiende o no? Si no, explico un paso intermedio. No me cuesta nada, pero dígame rápido si sí o si no. No, yo no entendí el último paso. Dale, buenísimo. Hice muchos pasos a la vez. Mira, luego así. Esto. El de abajo lo separo. Lo escribo como D. Escribo como N a la K por N más K. Así escribo el N a la N de abajo. Lo separo en dos. Ahí se cumple, ¿no? Porque este más este da N. Y ahora combino. Ahora lo escribo así. Escribo por separado. Este lo escribo afuera. Este lo escribo afuera, suelto. Lo saco del cociente y lo pongo multiplicando todo. Después escribo estos dos. Por a ver si entra ahí. Lo escribo como este sobre este. Para que lo moví y lo saqué de arriba al final. Este estaba ahí. Ahora quedó acá suelto. Este sobre este. A ver si lo puedo copiar. Sobre este. Ah, no, pero control. Este. Control sobre este. ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí. Ah, claro, después pasaste para adentro y quedó. Después estos dos los junté y quedó esto. Pero pará, porque estos dos yo los junté y me quedaría n menos d sobre n me quedaría. Cuando meto todo dentro de una potencia de la n menos k. Acá me quedaría en realidad, digamos, n menos d cuando esto lo junto. Me queda n sobre n, eso a la n menos k, ¿no? Y acá hago la cuenta, hago n sobre n, 1. Y menos d sobre n. ¿Viste? Sí, sí. Bueno, todo eso lo había hecho a la vez y así, un poco. Lo que pasa es que yo más o menos la cuenta ya la vi, entonces me resulta más familiar. Bueno, y me queda eso. Entonces vamos a resumir lo que me quedó. Voy a resumir el resultado de esto. Así que digamos que la probabilidad de que x igual a k me quedó combinaciones de nk por, vamos a llamarle p a la k por 1 menos p a la n menos k. ¿Donde quién es p? Donde p le estamos llamando el cociente ese, d sobre n.
¿no? Digamos, entonces llega a eso. O le pongo así, mira, si tengo un K que está entre 0 y n, un K natural entre 0 y n, esta es la probabilidad que tengo de sacar K defectuosos en la muestra. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a pensar un poquitito. Yo tengo acá una función, ¿no? Una función que sería, que voy a considerar una función, que es esta. Una función que también se llama P. Vamos a hacer así. Entonces ahora voy a considerar una función, que es esta. O sea, en esta fórmula tengo todo lo posible. Tengo la probabilidad de cada uno de los resultados que puede tener la variable aleatoria. La probabilidad de que la variable aleatoria valga 0, que valga 1, que valga 2, que valga n, que son todos los resultados que puede llegar a obtener. Entonces, una cosa que uno hace en general, tiene una variable aleatoria discreta en realidad, pero ya iremos para ahí, definir esto. Entonces, lo voy a definir en este caso, y luego ya lo definiremos en general. Vamos a decir, defino esta función. Defino una función P minúscula, sub X, que va de R en R, que la defino así. P minúscula sub X es la probabilidad, perdón, me olvidé poner el argumento, de un T, digamos, es la probabilidad de que X tome el valor T. ¿Ah? Esto es una cosa general. Para cualquier variable aleatoria X, yo puedo definir esta función. ¿Se acuerdan que la función de distribución era algo parecido? La función de distribución está definida como que en un T me da la probabilidad de que X menor o igual que T. Pero esta no es la función de distribución. Esta es otra función que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? Función de masa, ¿no es? Sí, para mí es función de probabilidad nomás. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que los nombres que yo conozco, porque la otra era función de distribución, pero en realidad el nombre completo, FDA. vos lo había dicho la otra Claro, vez, función de distribución acumulada. acumulada. La anterior, claro. O sea, es como que acumula para atrás. Claro. ¿Y esto Después, para el caso discreto tenías la función de masa y caso continuo, la FDP. Está. Función de masa o función de probabilidad nomás, seca. Este es el nombre que yo aprendí, digamos. La masa, no sé. Bueno, para cualquier variable aleatoria podemos definir esta función de masa, o de probabilidad, como sea. Nos va a ser útil solo cuando la variable X es discreta, que todavía no dijimos que es. Yo no me quiero meter ahí todavía en la clasificación de variables aleatorias, pero vamos adelantando alguna cosa. Bueno, entonces, para nuestro ejemplo, ¿cuánto vale esta función? Vamos a hacer un ejemplito. Seguimos con otro ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale la probabilidad? Vamos a decir un valor. Vamos a calcular P sub X de 1/2. Y bueno, sería la probabilidad de que X valga 1/2. ¿Cuánto da? Para nuestro ejemplo. Y vale 0, porque nunca va a pasar que X, el conjunto de los que cumplen esto es vacío. Ninguna muestra va a tener 1/2 de defectuosos. X solo puede tomar valores de 0 al n. Digamos, la probabilidad de que X sea igual a cualquier otra cosa, no esté un número entero de 0 a n, es 0. ¿Entiendes? Solo van a importar los valores que, cuando yo diga probabilidad de X igual a K, con K entre 0 y n. Pero en verdad yo me podría preguntar, la probabilidad de X igual a cualquier número real. Por ejemplo, 1/2, la probabilidad que dé -3, también es 0. ¿Ah? Porque esta P sub X está definida en R. ¿Sí?
Le pongo ese ejemplo para que se entienda. Vamos a dejar la definición anterior, vamos a hacer así. Voy a borrar esto y voy a dejar la definición anterior como más general. Dada una variable aleatoria X, defino, ahora sí, defino. Porque depende del libro también. Hay algunos ¿No? libros que dicen que la función de masa, claro, depende del libro. A lo que voy es que algunos definen esa función como la función de masa de probabilidad, que la abrevian como FMP. Masa de probabilidad, está. De probabilidad. Lo que yo hago es comerme la palabra masa. Está. Masa de probabilidad. Ahí va. Igual que en la otra, que es función de distribución acumulada, no sé qué, yo también me como Claro. algunas palabras y digo función de probabilidad nomás. Entonces en realidad mi forma de referirme es utilizar abreviaturas de los nombres largos. Claro, queda más fácil. Eso, está. Ahí va. Bueno, función de masa de probabilidad o función de probabilidad de X, ¿no? De la variable aleatoria X. Bueno, entonces ahora volvemos a nuestro ejemplo y vuelvo el color que veníamos para continuar nuestro ejemplo. Esto fue como que pintó una definición ahí entre medio. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la función de masa o la función de probabilidad asociada a nuestra variable aleatoria para un medio? Bueno, entonces eso sería, por definición de función de no sé qué, allá le pongo su X a todo, de X igual a un medio, y bueno, X igual a un medio es vacío. Y da 0. Y para poner otro ejemplo choto, ¿qué pasa si tomo menos 3? Y bueno, sería la probabilidad de que X es igual a menos 3. De vuelta, X igual a menos 3 no se cumple jamás. Ninguna muestra tiene menos 3 defectuosos. Es vacío. Digamos, si no está en el recorrido, la probabilidad va a dar 0. Si el t no está en el recorrido. ¿No? Bueno, entonces con eso podemos escribir bien la función de probabilidad. La función de probabilidad en t cualquiera, ¿cómo podemos decir que va a valer? Bueno, 0, no, le ponemos como segundo caso, 0 si t no está en el recorrido. Digamos, no pertenece al recorrido. El recorrido es 1. No, el recorrido era de 0 en adelante, ¿no? Puede poner 0 defectuoso. 0, 1, 2, hasta n. Vale 0. Y si no, vale todo el formulete este. Si el t justo es un k de esto. Si no, vale, bueno, todo eso. Combinaciones de n tomadas de acá. De acá. 1 menos p. ¿No queda más fácil, Mauri, plantearlo como una indicatriz y ponerle que pertenezcan al recorrido o los enteros ahí? No sé. Una idea, ¿no? Sí, yo he visto que en algunos lados a la función esta directamente le ponen que el dominio sea el recorrido, y los otros estos ni los pongo, digamos. También, o sea, se podría simplificar más aún y no hablar de los t que no están en el recorrido, como que obviamente la probabilidad de que x sea igual a algo que no está en el recorrido de x es 0. Es como que es al pedo, pero está. Se podría usar una indicatriz también para meter eso. Para poner esto por la indicatriz. Pero está, por ahora estoy de acuerdo. Bueno, esto si t es igual a un k, el conjunto 1n. Dale con el 1, 1, 2. Bueno. Bueno, entonces, lo que nosotros calculamos básicamente al hacer este cálculo, entonces, es la función de masa de probabilidad. En realidad calculamos los valores importantes, porque ya sabemos que cuando está en el recorrido da 0. La parte siempre sigue. O sea, nos podemos haber quedado acá. Entonces, cuando una variable aleatoria cumple esto, cumple que su recorrido es este, digamos, para
Decirlo de otra forma, cuando una función de probabilidad, una variable aleatoria, tiene una función de probabilidad que le queda así, ahí se llama función binomial, se llama que la variable aleatoria es binomial NP. ¿Ah? Entonces, acá se me terminó la hoja y tengo que seguir en la siguiente, ¿tá? Pero entonces me voy a referir a esto que me quedó acá, que vale esto para cuando t está en este recorrido, y vale 0 si t no está en ese recorrido. ¿Tá? Entonces voy a cambiar de hoja. Y colocamos eso. Definición. Si x es una variable aleatoria, su función de más es, la copio de vuelta, es así, p sub x de t que vale 0, si t no está acá, y vale combinaciones de nk por p a la k por 1 menos p a la n menos k. Si t es igual a un k que sí está en el conjunto, se dice que la variable aleatoria x es de tipo binomial de parámetros n y p. Y se escribe y se escribe así. Uno pone x, una gnocchi, bin. Esto significa que la x es una binomial NP. O sea, que así es su función de masa. Está. Bueno, ahí tenemos un primer ejemplo. A ver cuánto demoré en hacer esto. Boludo, se me fue una hora en esto. No voy a poder hacer ni la mitad de lo que quería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un tipo de función de masa de probabilidad que bueno, fue la función de masa de probabilidad que nos quedó para esta variable aleatoria en este experimento de los artículos. Pero lo que pasa es que es un tipo de variable aleatoria que se repite en muchos casos diferentes, en cosas diferentes. Por ejemplo, para decir, el primer ejemplo tonto es que sea, en vez de ser de artículos de una fábrica de relojes, que sean, no sé, de artículos de una fábrica de autos. Sería un experimento diferente, porque son autos, no son relojes. Pero está claro que todas las cuentas que hicimos van a ser lo mismo. Entonces sería otra variable aleatoria en principio, diferente, porque el omega es diferente, son autos, no son relojes. Pero la diferencia es como simbólica, es como hay cosas en común. Pero entonces esa otra variable aleatoria también tendría también sería binomial NP, también tendría esta función de distribución de masa. La probabilidad de que x igual k sería esta también. Bueno, pero hay mucho más variedades de variables aleatorias que también tienen este tipo de función de masa. Entonces vamos a ver otro ejemplo que también queda binomial. Una variable aleatoria diferente. Bueno, otro ejemplo. Estoy mal, ¿eh?
ejemplo de variable aleatoria binomial que surge de un experimento bastante diferente a este que dijimos de los artículos. Igual tiene algo en común, pero la parte común está un poco más oculta en este ejemplo que yo decía inicialmente. Si en vez de ser n artículos que son relojes, considero n artículos que son autos, está bien, es diferente, pero es lo mismo. Enseguida me doy cuenta que es lo mismo. Las dos cosas. Bueno, acá también se puede ver que son, este otro ejemplo también se puede ver que es lo mismo, pero el que es lo mismo está un poquito más adelante. Bueno, entonces, o este otro ejemplo que también nos va a dar binomial en NP, o sea que también nos va a dar así la función de masa, de pluralidad. Y después hacemos el caso con reposición, que nos está faltando, acuérdense. Entonces, ¿cómo sería este otro ejemplo? El experimento es así. Lo hago todo en blanco esto. Experimento. Te tiro una moneda. Una moneda con probabilidad. Ahora que hay muchas cosas para decir. Tiro una moneda n veces, vamos a poner n veces, de forma independiente. De forma independiente. La moneda tiene probabilidad, vamos a llamarle P, de que salga cara. Salga cara. Y bueno, y 1 menos P, de que salga número, ponele. Bárbaro. Entonces vamos a mirar un poquitito, a ver. ¿Cuál sería un espacio muestral para esto? Y bueno, sería algo así, como un vector que cuenta lo que salió en cada uno. Por ejemplo, sería, yo sé, si es cara, número, número, cara, cara. Eso significaría que salió cara la primera vez, número la segunda. Con objetos así, representaríamos los resultados del experimento este. Con un vector de letras C o N, donde C representa si sale cara o número. Entonces vamos a poner eso, son vectores, vamos a suponer vectores R1, resultado 1, R2, Rn, donde no, como tal que así, los R sub I, y bueno, es alguna de estas dos letras, N, número o cara. Son para todos los I, desde 1 hasta... Miren este espacio muestral, ¿no? Vieron que este espacio muestral es diferente del primero. El primero eran sucesiones de artículos. También eran vectores de largo n, pero lo que iba en cada uno era un artículo. Podía ser defectuoso o no ser defectuoso. Acá no es eso. Acá, en vez de poder ir uno de todos los infinitos n grandes artículos, esos son vectores que nada más puede ir número o cara. Es como un espacio muestral bastante diferente del de hoy, ¿no? Bueno, este es el espacio muestral. Bueno. Y digamos, ¿cuál sería la variable aleatoria? La variable aleatoria sería x de un omeguita, sería la cantidad de caras. Un omeguita es uno de estos. Cantidad de caras en omeguita. Cuenta la cantidad de caras. Tiene un vector de eso. Bueno, entonces de vuelta, vamos a calcular. ¿No? El recorrido en este caso
Y bueno, me pueden salir ninguna cara, una sola cara o todas caras. Ese es el recorrido. ¿Y cuál sería la probabilidad de que X sea K? Que me salgan K caras en las N tiradas. Entonces, bueno, vamos a pensarlo. Se cuenta parecido que hoy, pero lo voy a hacer más rápido. Tengo K lugares, tengo las N tiradas. ¿No? Y bueno, y hago como hoy, elijo K lugares. Voy a poner un color, elijo K lugares. Elijo este lugar, elijo este lugar, elijo este lugar, K lugares. ¿No? Entonces agarro y cuento eso, cuento la posibilidad que ahí me salga cara, acá salga cara, acá salga cara, acá salga cara, y en lo restante que salga número. Número, número, número. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que pase eso? La probabilidad de eso. O sea, elijo K lugares. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en esos K lugares? En los K lugares elegidos. Ah, pará, y en los restantes números, me olvidé de poner. La probabilidad que salga, vamos a ponerle C, que salga cara, así, salga cara en esos K lugares, y N en los restantes, en los otros, que es más cortito. A ver si se dan cuenta. ¿Qué cuenta tendría que hacer? Bueno, y ahí viene el asunto de que son independientes. Entonces, la probabilidad de que pasen la intersección de cosas que son independientes, o sea, que pasen a la vez, ¿cómo es? La probabilidad de intersección de sucesos independientes. Bueno, es el producto. Entonces, cuando yo digo que las tiradas las hago de manera independiente, me refiero a eso. ¿Sí? Por ejemplo, la probabilidad que pase esto, que acá salga, que en la primera salga cara, y en la segunda salga número, o sea, intersección con eso, y en este salga cara, y en este número, y en este número, y en este cara, es multiplicar las probabilidades. Entonces sería la probabilidad que acá salga cara, por la probabilidad que acá salga número, por la probabilidad que acá salga cara, por la probabilidad que acá salga número, por... ¿no? Entonces, ¿caras cuántas hay? Bueno, K. Y número, y bueno, N menos K, los restantes lugares de la muestra. ¿No? Entonces voy a tener acá, voy a tener K caras, voy a borrar las flechas rojas. Voy a tener K caras y N menos K, números. Una flechita ahí. Entonces, bueno, a ver, este que está acá, ¿qué probabilidad tendría? Bueno, la probabilidad que acá sea cara, ¿cuál es? La probabilidad que salga cara, P, le estamos llamando. Por la probabilidad que acá salga número, es 1 menos P. Por la probabilidad que acá salga cara, P. La probabilidad que acá salga número, 1 menos P. O sea, cada vez que aparezca un número voy a estar multiplicando por un 1 menos P. Y cada vez que aparezca una cara, estoy multiplicando por P. Entonces, ¿cuántas P y cuántas 1 menos P tengo en el producto que tengo que hacer? Bueno, P, voy a tener K caras. Y 1 menos P, N menos K. Por la independencia. Bueno, pero de vuelta, igual que hoy. Esta es una forma que salgan K caras, pero es la forma que salgan K caras en esos K lugares elegidos. El tema es que de vuelta, pueden salir K caras, con las caras saliendo K caras exactamente, ni más ni menos. K caras en otros K lugares de los N que tengo. Entonces, de vuelta, tendría que multiplicar por eso, por esa cantidad de lugares.
Entonces, considerando todas las posibilidades, las posibles elecciones de cada lugar lo que obtengo es que la probabilidad de que X sea acá es de vuelta las combinaciones aquellas que son las mismas en acá, por esta probabilidad. Me quedó eso. Para cualquier K, desde 0 hasta n. Y la probabilidad de que X sea igual a algo que no sea uno de estos K es 0. Así que en realidad, digamos, nos va a quedar esta misma función de distribución. 0 si el K no es del 0 al n, y si es el 0 al n, esto. ¿Vieron? Nos quedó la misma función de distribución en un experimento aparentemente diferente. Ah. Bueno, a ver si podemos digamos, ver una conexión entre. A ver, nos quedó la misma función de probabilidad. ¿Tá? Eso también es binomial en NP. ¿Tá? Vamos a agregar acá. Y la probabilidad de que X igual T, digamos, vale 0. Y T no pertenece a 1K, a 0, 1. Este paréntesis no. De vuelta, porque la cantidad de. No está en el recorrido de T. No está en el recorrido. Bueno, entonces, digamos, esta X, que es diferente que la del ejemplo anterior, esta también es binomial NP. Los experimentos diferentes nos dieron la misma distribución. ¿No? Bueno, a ver, vamos a tratar de vincular los experimentos, a ver si nos damos cuenta que tienen algo en común. ¿Por qué tirar una moneda n veces y elegir con reposición n veces artículos, que pueden ser defectuosos o no, esos dos experimentos son como del mismo tipo? Bueno, el tirar la moneda, una vez, dos veces, tres veces, se sustituye por elijo un artículo y lo miro si es defectuoso o no. Después elijo, lo tiro para adentro del artículo y lo devuelvo. Y después, la segunda vez que tiro la moneda es cuando elijo el segundo artículo, que podría repetirse el primero. ¿No? Entonces, lo que en cada una de esas cosas que hago n veces, que en el caso de tirar la moneda es obtener cara con probabilidad P, en el caso de los artículos es elegir n veces, y en vez de es que salió cara con probabilidad P, eso se sustituye por es defectuoso con probabilidad, bueno, la probabilidad de sacar defectuoso es esta, ¿no? D sobre N, que es a lo que le llamamos P en el caso del ejemplo anterior. ¿No? Bueno, ahí también los experimentos, si bien son diferentes, hay como una vinculación ahí, que nos hace ver que va a tener va a tener las mismas probabilidades el resultado del experimento, que X sea K, o que sea 0, que sea 1. ¿No? Bueno. 18 minutos. Entonces, ahora vamos al caso sin reposición. Entonces, ahora lo que hago es. Pará, voy a volver al color del ejemplo, que es el azul. Entonces, ahora vamos a mirar el caso 2, que es sin reposición. Sin reposición.
Dale, entonces acá, ¿cómo sería? Acuérdense que tenemos n artículos, un lote de n artículos, n relojes de una fábrica que fabricó un cierto día. De esos relojes hay D defectuosos. El tema es que cuando vas generando la muestra, digamos, aleatoria, la probabilidad del siguiente cambia, ¿no? Porque sacaste uno ya. Ahí Supongo va. que va por ahí la idea. Entonces ya no podrías hacer el producto, o sea, no te quedaría la n, sino te quedaría, no sé, una sucesión o algo de eso. Claro. En el que es con reposición, en la primera sacada, yo tengo probabilidad. Para que no me escribes. En la primera sacada yo tengo n sobre d probabilidad de que sea defectuosa en la primera sacada. Después, el primer artículo ese que lo saqué y miré si es defectuoso o no, lo tiro para adentro y en la segunda sacada, de vuelta, tengo esta probabilidad. Pero ahora lo que dice Santi, ¿no? Ahora, como yo no lo devuelvo el primero, ¿cuál es la siguiente probabilidad? Esta es la probabilidad que el primero sea defectuoso. Cuando saco el primero. Es sin reposición, ¿eh? Esta es la probabilidad de que salga cara, mezclé todo, que sea defectuoso el primero. Entonces, saqué ese primero y me fijé. Ahora voy a sacar el segundo. ¿Qué probabilidad tiene de que sea defectuoso? El segundo que saco. Sería n-1 sobre d, ¿no? Sería n menos, este es el primero. El segundo es n-1 sobre d. Eso sí, lo primero que saqué era sano. Claro, sí, sí. Pero si lo primero que saqué era defectuoso, ¿cuál es la probabilidad? Y sería n sobre d-1. Claro. O sea, la probabilidad de que el segundo sea defectuoso depende de lo que salió al principio. Por eso no son independientes, porque depende. Pero está buenísimo eso que dijiste, porque es eso que dijiste vos. Acá le puse números, digamos. Vimos que la probabilidad del segundo, ¿cuál es? Bueno, o es esta o es esta. Alguna va a ser, pero depende de lo que salió en el primer, experimento. Digamos. Está buenísimo. No es como en el otro, que siempre es n sobre d, en el segundo, n sobre d, en el tercero, n sobre d, cuando repongo. Por eso es como tirar la moneda con probabilidad eso. Siempre la misma probabilidad. Entonces, n era la muestra, el tamaño de la muestra. Tamaño muestra, pongo así. Bueno, vamos a inventar un omega. Entonces, repito como la cosa. Agarro un artículo, lo miro, me fijo si es defectuoso. Lo separo. Agarro otro artículo diferente donde ya no está el primero. Lo agarro, lo miro, me fijo si es defectuoso o no, lo separo. Y así, sin reponerlo. Bueno, entonces vamos a inventar simbolitos un omega, vamos a inventar un espacio muestral que nos represente eso. Que nos representen los n cosos esos. Muestra tamaño n. Bueno, una posibilidad sería así. Hago vectores con artículos. Artículo 1, artículo 2, hasta artículo n. Tales que, bueno, esos ya subí, sean artículos. O sea, de vuelta, los artículos, le pongo un número a cada uno, del 1 al n. Número. Cada número de entre 1 y n grande representa uno de los artículos. Bueno, entonces, que los ya subí sean uno de esos artículos, o sea, una de esas etiquetas que representan uno de los artículos. Pero, ¿qué más le tengo que agregar ahora? Porque si cierro acá, sería el omega de hoy. Esto para todo i, desde 1 hasta n. ¿Y qué más? Y bueno, que sean diferentes, no pueden repetirse. Y que a sub i sea diferente de sub j y diferente de j. Este sería el omega para este tipo de experimento.
Bueno, a ver cuánto tiempo queda. 5 minutos. Bueno. Bueno, en realidad, bueno, vamos a hacer las cuentas así, chao. Porque hay otra forma de... Hay otro omega también natural para... Pues lo que yo tengo que representar son n artículos diferentes de un conjunto de artículos grande. Tengo muchos artículos que en realidad lo estoy pensando como números del 1 al n. Un artículo, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, no sé, todo así, un artículo n. Y estoy pensando, yo qué sé, una muestra de n artículos, n igual 3, estos 3 artículos. ¿Con qué objeto matemático lo podría representar que no sean vectores cuyas entradas son diferentes? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá estoy representando una muestra, por ejemplo, esta, la estoy representando, por ejemplo, con esto, 1, 4, 2. Sería la forma que represento, que en la muestra tengo el 1, el 4 y el 2. ¿Con qué otro objeto matemático que no sean vectores podría representar una muestra con 3 artículos? Y podría ser con un conjunto nomás, no un vector, que son elementos ordenados. Porque es un conjunto de 3 elementos. ¿Está? Porque, por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo te digo 1, 2, 3, 1, 2, 4, sería, bueno, me salió el 1 en la primer sorteo de la muestra. Me salió 2 en el segundo sorteo, me salió 4 en la tercera vez que agarré gente de acá. Yo qué sé, esto me salió 2 en la primera vez que agarré un artículo para mirarlo. Me salió el artículo 2. Después me salió el artículo 4. Después me salió el artículo 1. Esta sería otra muestra de 3 elementos que en este espacio muestral lo estoy considerando como diferentes, porque estos vectores son diferentes. Pero en realidad sería como la misma muestra, porque el orden de los artículos no me interesa tanto acá. En realidad no interesa el orden de los artículos. Podría tomar como representante este símbolo. Este símbolo significa que me salió el 1, el 2 y el 4. En algún orden, no me interesa. ¿Ah? Ese sería otro omega posible. En vez de vectores, subconjuntos de omega que sean de n elementos. Subconjuntos de n elementos de ahí. Ese sería otro posible. Subconjuntos de acá, no, perdón. Subconjuntos de acá, de los artículos, que sean de n elementos. Ese sería otro omega posible. Hacemos la cuenta con ese otro omega. También va a dar lo mismo. Bueno, entonces vamos a contar. A ver si lo podemos hacer medio rápido. ¿Cuál es la probabilidad? Y ponerle de... O sea, ¿cuántos elementos tiene omega? Tendría n, ¿no? Vamos a pensar, yo tengo que hacer vectores con los artículos. Son vectores con numeritos de estos ahí. Pero que no se repitan. Entonces, por ejemplo, acá ¿cuántos tengo para poner? N. Acá ¿cuántos tengo para poner? n-1. N-1. Que ya no puedo poner esto. Bueno, acá N-2. Y acá no sé qué me quedaría. N menos algo, no sé. Menos N más 1 puede ser. Porque va desde menos 0 hasta menos N menos 1. Sería así. Entonces lo que te queda acá es N por N más 1 por N menos 1 por N menos 2 por N menos N más 1. Y que luego puedes escribir entre paréntesis, pones N menos N menos 1. Lo que se va restando es primero 0, después 1, después 2, hasta N menos 1. Entonces tenés de 0, desde N menos 0 hasta N menos 1. Y de 0 a N menos 1 hay N. Entonces son N factores. N factores. ¿No? Bueno, hay una forma de escribir eso más corto, pero desde el punto de vista de la cuenta es horrible, que es escribir así. Acá tenés producto de números consecutivos que van decreciendo. ¿Cuál sería el siguiente número que vendría
en esa sucesión decreciente. Sería este, n menos n. Entonces eso lo puedes escribir como n factorial, que eso multiplica n por n más 1, por n más 2, por n más... y todo hasta, bajando hasta 1, ¿no? Eso dividido n menos n factorial, que multiplica desde el siguiente término hasta el 1. Entonces se cancelan y queda esto. Se cancelan un montón de factores de arriba, con un montón de factores de abajo, y quedan solamente estos factores. Está bueno, entonces ahí tenés una forma de expresar la cantidad de elementos de nuevo. Bueno, ahora, son y media. Bueno, lo vamos a dejar por acá. Pero lo siguiente sería pensar en la probabilidad de un subconjunto. Lo dejo para pensar. ¿Cuál sería la probabilidad de subconjunto? ¿Qué fórmula tendría? ¿No? Bueno, dejamos por acá y seguimos la que viene. ¿No? Impecable, Mauri. Cualquier cosa, si necesitas recuperar la clase del viernes, cualquier cosa, planteala en el grupo y vemos. Por mí no habría problema un sábado igual, mañana. Sí, la verdad que estamos cortos. Porque esta parte de distribuciones lleva y son una banda de distribuciones. Claro. Y cualquier cosa avisa nomás que organizamos. Dale, buenísimo. Nos vemos. Nos vemos, Santi, chau.